Hola, mi nombre es Eduardo Alejandro Carmona y voy a presentar el proceso administrativo Factor de Competitividad en Pymes de Jerez, Zacatecas. Mis coautores son Citlali Soledad del Río Jiménez, Leonel Rubalcaba Redondo y los tres somos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hoy vamos a hablar acerca de por qué es importante el proceso administrativo, porque promueve una mejora del control. Veremos cuáles son algunos desafíos de las pymes, que son internos y externos. Las áreas críticas son la comunicación, planificación y toma de decisiones. Para ello, nos damos cuenta de que los resultados de las pymes que hay en el estado de Zacatecas son 20.046, eso genera 40.159 empleos, de las cuales tenemos esta información. Bueno, ¿por qué necesitamos investigar acerca de este tema? Bueno, pues porque necesitamos mejorar el control administrativo de las pymes, necesitamos identificar los problemas internos y externos, necesitamos ver en la dificultad de gestión de negocios algunos problemas en la implementación del proceso, cuestionarnos acerca del conocimiento y aplicación del proceso administrativo. Y algunos factores que influyen en la deserción de las pymes, como son los económicos, sociales, culturales, y estos son los objetivos de la investigación. Bueno, algunos antecedentes. Observamos que existe un proceso evolutivo de la administración que inicia desde el proceso artesanal hasta la globalización, tomando en cuenta que la revolución industrial es parte importante para poder mejorar este proceso en las organizaciones. Entonces, con esta situación hay una incorporación del conocimiento tecnológico y científico, y esto genera a su vez desarrollo tecnológico, automatización, competitividad en las organizaciones y mejora continua. En Zacatecas, de las 20.000 pymes registradas, 19.000 son micro, lo que ya mencionamos que genera más de 40.000 empleos, y 441 empresas con 9.000 empleos en la ciudad de Jerez, Zacatecas. Entonces, esto nos permite redefinir lo que son el emprendimiento de las empresas familiares y ver cuáles son los desafíos. ¿Cuáles son nuestras preguntas de investigación? Bueno, ¿cómo es el grado de conocimiento del proceso administrativo? Si existen algunas acciones de planeación, cómo están organizadas las pymes, identificar cuáles son los estilos de liderazgo, dirección, cómo es el control, y una pregunta alternativa es si existen diferencias basadas en género. Bueno, con estas preguntas en cuenta, definimos que las pymes son empresas con pocos trabajadores que tienen una facturación moderada, y de acuerdo a diversas características se pueden clasificar como micro, pequeñas, medianas o grandes, aquellas que tienen más de 251 empleados. En México, las microempresas son aquellas que tienen menos de 10 empleados, ingresos anuales inferiores a 4 millones de pesos, como son las tiendas de abarrotes, cafeterías, tiendas en línea, salones de belleza. Bueno, y esto nos lleva a pensar en una formación y desarrollo del personal. Para eso vemos qué tan importante es aprender de ello, porque esto nos permite adquirir conocimiento a través de la experiencia. Esto también logra modificar conductas que a veces no son del todo agradables en las personas que dan servicio. ¿Qué tipo de formación tienen los gerentes? Profesional, que preparan a las personas para eso,
o perfeccionan una especialidad. Y eso también permite analizar la capacitación constante como un proceso educativo a corto plazo o mejora en habilidades y competencias y algunas otras condiciones como lo expresa Bermúdez en 2015, y eso finalmente nos tendrá que mover hacia la competitividad. Bueno, tomando en cuenta esto, el líder, según la RAE, como es la persona que tiene capacidad de poder y modificar las conductas en grupos y organizaciones. Esto, de acuerdo al liderazgo, ahí en la posesión, recompensa, coerción, o en personal, si es la competencia de referencia. Y esto me lleva a la toma de decisiones, como por ejemplo, puede haber alguna serie de situaciones dudosas, análisis, juicio y selección de alternativas. Bueno, muy rápidamente el proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control. La planeación define objetivos y estratégicas, y pensemos que este tipo de condiciones es las que estaremos buscando en las pymes en Jerez. Desarrolla planes, reduce incertidumbre, plantea niveles de planeación. Y con respecto a la organización, si las empresas están estructuradas para cumplir los objetivos, hay especialización del trabajo y departamentalización, cadena de mando, centralización. Y con respecto a la dirección y control, bueno, ya vimos la parte de liderazgo y la forma en que pueda controlar los procesos que se realizan. Aquí nos enfrentamos con respecto al paradigma cualitativo o cuantitativo, porque el cualitativo tiene que ver con la interpretación de los resultados, el contexto tiene que estar valorado, hay una flexibilidad metodológica, utiliza diversas técnicas de recolección de datos, es subjetivo porque tiene que ver con el investigador y tiene que ver con el rigor y validez. Bueno, esto nos lleva a una naturaleza exploratoria y descriptiva, donde vamos a ver qué encontramos y empezar a describir. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan? Bueno, entrevista, encuesta, un cuestionario abierto y observación de los participantes. Se aplicó a los dueños, socios, gerentes y personal con control administrativo de las empresas. ¿Dónde se realizó? Debido a lo grande que es la ciudad de Jerez, se delimitó el trabajo solamente al centro de la ciudad, y por lo tanto en esta parte solamente el cuestionario se aplicó a 33 pymes. Por lo tanto, se recopila la información y se diseña el cuestionario. ¿Cuál es el perfil de los encuestados? 45% son dueños, 30 gerentes, 24 son administrativos. 60 hombres, 40 mujeres. Y aquí contrastamos contra el INEGI, que dice que el 36% de los negocios son liderados por mujeres. 78 son micro y 19% son pequeñas empresas, que más o menos corresponde a la población de la ciudad de Jerez. ¿Qué nos damos cuenta? El reclutamiento y beneficios laborales es que el 57.8% realiza un reclutamiento amplio, el 15% lo hace por recomendación y 27% no hace este proceso, y es debido solamente a una estructura familiar. ¿Cuáles son los beneficios adicionales? 51% de los empleados de las empresas tienen beneficios a sus empleados y un 48% no. El 51% tiene carencia de seguro social, pero mientras que el 48.5% sí lo tiene. ¿Cómo son las personas que están al frente de las microempresas? 57.6% promueven la preparación académica de los empleados, y esto genera, en opinión de los empleadores, desarrollo de habilidades, adaptabilidad, productividad, retención de talento. Pero, ¿qué es lo que alcanzamos a ver de acuerdo a esta condición? Bueno, pues que hay un liderazgo predominante carismático, un 18% tradicional, un 6% democrático y autoritario 3%. Entonces, esto es lo que
así se alcanza a percibir acerca de los empleadores. En cuanto a la toma de decisiones, lo que se evalúa es el riesgo, tiempo, estabilidad del entorno, actitud y aptitud. El 18% dice que selecciona todas las variables que alcanzamos a ver aquí. El 3% selecciona 4 variables y apenas el 27% seleccionan 3 variables. Y nos dan cuenta que la importancia de un amplio panorama es algo interesante para ello. La parte de la motivación y la cultura organizacional es que los colaboradores, el 55% tienen motivación extrínseca, hay elementos de la cultura organizacional y hay diversas variables en las empresas. ¿Qué vemos con respecto a la planeación y la estructura organizacional? Que hay planeación estratégica, táctica, operativa. Y en cuanto a la estructura organizacional, los elementos son la delegación, departamentalización, división de trabajo y unidad de mando. ¿Cómo alcanzamos a notar qué es la dirección, el estilo y el control? Bueno, pues el 39 optan por una dirección laissez-faire, el 27 autocrática, 24 democrática y el 9 prefieren alguna otro tipo de situación. Y algo parecido tenemos con el control, que existe principalmente en uno solo. Bueno, ¿qué alcanzamos a analizar con estos datos? Utilizamos el programa estadístico SPSS para ver la confiabilidad con un método de alfa de Cronbach y nos damos cuenta que las respuestas tienen una confiabilidad del 0.8%, lo cual es bueno. Bueno, esto nos lleva a analizar las diferentes correlaciones de las variables y con respecto a gestión del riesgo, pues vemos identificación, medición, evaluación. Con respecto a las aptitudes de la toma de decisiones, la evaluación influencia variabilidad, la cultura organizacional, el manejo del reclutamiento. Bueno, nos damos cuenta ahí que la variable que tiene un mayor coeficiente de correlación son las aptitudes a la hora de tomar decisiones, el estilo en tercera oportunidad, qué tipo de dirección lleva la empresa y el entorno. Los factores encontrados, tenemos que el primer componente tiene que ver con una situación muy positiva y alcanzamos a encontrar estos 4 componentes que tienen que ver con los elementos importantes en la percepción de este tipo de características. Bueno, ¿qué encontramos con respecto a la desinformación? Bueno, pues es una considerable falta del conocimiento. Algunos personas a quienes se les aplica el cuestionario desconocen alguna serie de conceptos y los participantes desconocen alguna serie de este tipo de características. ¿Qué es lo que alcanzamos a ver sobre el liderazgo? Pues que es carismático, altamente valorado, se promueve un ambiente más democrático y ellos creen que hay un liderazgo transformacional y esto nos llevará a tener una cultura organizacional más inclusiva. Sin embargo, vemos una desigualdad con respecto al género en cuestión de liderazgo. Hay desequilibrio, hay una diversidad cultural, hay empresas con mayor diversidad cultural al respecto, por lo tanto es necesario revisar la cultura organizacional. ¿Por qué es importante el proceso? Pues porque nos permite una planeación efectiva y facilita las cosas. ¿Cómo vemos en las pymes? Bueno, pues la importancia de la evaluación del desempeño es crucial para conocer las aptitudes, mejora estrategias y la mejora continua. ¿Cómo se alcanza a observar las etapas del proceso administrativo? Pues planeación, análisis de riesgo, toma de decisiones, estrategias. Y con respecto al control y al crecimiento de las pymes,
vemos que los objetivos del control analiza y mide los resultados, minimiza los riesgos y hay un crecimiento en la duración de ella. Esto nos permite que se pueda observar un dominio del proceso administrativo a través de la importancia, una toma de decisiones adecuadas, y esto nos lleva a observar que en las empresas a quienes se les aplica el cuestionario implementan un buen proceso de planeación y el estilo de decisión laissez-faire permite a los equipos tomar este tipo de iniciativas. Entonces, esto nos lleva también a ver que hay diferencias en el control, y lo más interesante es que cuando analizamos la situación de género, 17 personas hombres, mientras 8 mujeres son los que están en este tipo de puestos. Y sobre todo las barreras a las que se enfrentan las mujeres son los factores culturales y del entorno. La diversidad en la estructura organizacional tiene que ver con empresas organizadas y los procesos. Se adaptan a las pymes y sobre todo toman en cuenta que la teoría es importante, pero necesita adaptarse a la práctica. ¿Cuáles son las recomendaciones? Capacitar al personal, revisar las ventajas, establecer organigramas y evolucionar el control de operaciones. Y esto nos permitirá a posteriori hacer estudios más precisos al respecto. Gracias.